significa la escucha empática? Imagino que ya es un término bastante familiar. Ahí el tema de la empatía se puso muy de moda, desde ahí, principalmente es un discurso que hizo Obama ahí como por el 2005, ¿no? Que habló de empatía y desde entonces empezó a hablar muchísimo más de esa palabra. Hace unos años quizás no era tan en boga, pero ahora sí. Y la primera cuestión que me surge es la clásica, que es para ustedes la escucha empática. Pero les voy a compartir un menti. Miren los ojos, querer escuchar, atención con conciencia. El otro, espectacular. Entendimiento, está muy bueno, escucha, soltar el ego, interesante esa frase, que se usa mucho, ¿no? También comprensión. Comprensión y entendimiento que son como cosas, son palabras distintas al menos, ¿no? Y para mí significan distintas cosas. Estaría bueno conocer un poco más qué es para ustedes. Bien. ¿Alguien que le surja algo más, que lo quiera compartir así a viva voz? Sí, Liz, entender el contexto o revisar el contexto. el contexto. Ok. Está buenísimo, ¿no? Porque está el otro y el contexto del otro. O yo y mi contexto. El hombre y sus circunstancias, decían por ahí algunos filósofos. Muy interesante. Es una habilidad clave, es mostrar interés genuino, claramente, ¿no? Hay algo de que sea genuino en la escucha. Si no, no se siente mucho escucha empática, en mi experiencia, si no es genuino. Si el otro está ahí como medio haciendo algún tipo de truco, eh, enseguida yo me doy cuenta y yo creo que todas las personas se dan cuenta. Y es una habilidad clave, si yo tengo que hablar de mi experiencia, tremendamente clave. Para mi desarrollo, tanto profesional como persona, fue la llave a muchísimas cosas súper importantes. Escuchar con los sentidos aparecía ahí también, ¿no? Y ahí sí, tenemos muchos. Escuchar también hablando de los sentidos, vieron que siempre se habla de 5 sentidos, pero algunos dicen hay 6 o 7. ¿Escucharon hablar de la introspección, como sentir adentro de ustedes mismos? ¿No? Ese es muy ¿Qué palabra interesante. dijiste? Introspección. Introcepción. Ah, no, Cepción. no la escuché. Introspección, no. Introcepción. Es como, ¿vieron cuando les duele la panza? ¿Qué sentido es ese? ¿Qué es tacto o qué? Buena pregunta, ¿no? Yo me quedé igual cuando me lo dijeron. Dije, "Hmm". Le dicen como atender a tus propios movimientos viscerales, internos, corporales. Y claro, si te duele un músculo, ¿es tacto? Y no sé, no está tan claro. Y ese se considera muchas veces un sentido más. Y tiene mucho que ver con la escucha empática, la Ahí veo que introspección. falta algo que podría haber puesto que es sin prejuicio ni juicio, Sin la prejuicio, escucha bueno, empática. sí, No es muy solo interesante. prejuicio, juicio tampoco, ¿no? Sin Sin prejuicio, sin juzgar. juicio. Bueno, eso, y está buenísimo. Ahora vamos a abarcar eso como en profundidad. Y, ¿y qué implica? Quizás ustedes me conozcan o algunos de ustedes me conozcan por formaciones de comunicación no violenta. En este taller en particular, no me voy a centrar tanto en la comunicación no violenta en sí, sino en el fenómeno de la empatía multidimensional. O sea, hay un montón de tradiciones, de filosofías, de escuelas psicológicas que hablan de la empatía y como personas también podemos hacer nuestra propia teoría propia de la empatía, como sacarla de nuestra propia experiencia. Entonces voy a hablar más del fenómeno, como lo entiendo yo y como lo entienden muchos psicólogos y filósofos, que que de la escucha empática como la propone la comunicación no violenta. Bien, bueno, gracias por compartir. Siempre escuchar como la voz de otro y tener la presencia ahí ayuda un montón. Em, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Espero que tengan ganas de hacer un ejercicio conmigo. El ejercicio es más o menos así. Yo les voy a mostrar un video. Bien. Le voy a poner play. Y la idea es que eso, lo escuchen y lo vean y después vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Es una escena cortita. Vamos. Ahí va.
Sentado, Bob. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. Pregúntame por qué. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más específico, Bob. ¿Por qué se siente infeliz? Tus clientes me vuelven infeliz. ¿Qué? ¿Hay quejas por algo? Sé manejar las quejas. Lo que no sé es cómo saben tus clientes el funcionamiento interno de Seguritas. Son expertos, expertos, Bob. Desafían nuestras excusas, evaden los obstáculos, han penetrado en la burocracia. ¿Lo que hice fue ilegal? No. ¿Quiere que los clientes no reciban apoyo? La ley requiere que conteste no. Debemos ayudar a las personas. Debemos ayudar a nuestras personas, nuestros accionistas en primer lugar. ¿Quién ve por ellos, eh? ¿Sabes qué, Bob? Una compañía Es un enorme reloj. es un enorme Sí, ¿me entiendes? Y solo funciona si todos los pequeños engranes se ajustan. Ahora, un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse. Los mejores relojes son máquinas finas, engranes que funcionan y cooperan por diseño. Esto es algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranes corporativos? ¡Oh! ¡Mírame si estoy hablándote, par! El hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. ¡Lo están robando! Ok, hasta ahí creo que está bien. ¿La conocían? La conocen, sí, ¿no? La peli la vieron, imagino. Sí. Bien. Bueno, esto es lo podríamos haber hecho con cualquier peli. Pero esta me pareció lindo para practicar. Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, la primera pregunta es, y es importante, esta pregunta es, ¿qué resuenan ustedes? Cuando digo qué resuenan ustedes, me refiero a qué sintieron, qué pensaron, qué imágenes aparecieron, qué opiniones tenían sobre lo que estaba pasando. ¿Sí? Todo lo que haya aparecido quizás les recordó algo. Todo eso me gustaría que lo vayan poniendo en el Menti. Excelente. ¿Le pasó algo con la gestualidad, como apareció algo con respecto a los gestos que hacía? ¿Sí? Ahí ya él está diciendo que sí. ¿Qué te pareció? Bueno, no, el desinterés del que hace de empleado por lo que le estaba diciendo el otro. eh, el no gesto del empleado me dio mucho desinterés por lo que estaba diciendo y bueno, y de repente focalizó en otro lado, ¿no? Donde estaba lo importante para él, por lo menos estaba ahí Ah, afuera. ok. Y, y después, bueno, cuando el jefe va y lo agarra para hacerlo un poco, hacerle entender que es que él estaba infeliz por esas razones. Mm, bien. Entonces, bueno, ahí como te intentaste ponerte un poquito en tu lugar, en su lugar, veo. Ahí cuando decías que era importante para él. Bueno, no sé, como que él estaba en la cabeza en cualquier lado y de repente vio algo que le llamó la atención, que era afuera de ese contexto, de esa oficina, Claro, nada que ver con lo que le estaba diciendo el otro. bien. Está bueno, ahí siguen apareciendo cosas. Miren, apareció el lenguaje corporal, ganar a costa de todo, aparecieron un montón de frases, reglas, Mm, injusticia, desinterés, desconexión, súper. Todo esto que me están poniendo acá, yo le suelo llamar resonancias, que es lo que aparece en nosotros cuando escuchamos a otra persona o cuando vemos otra situación. Ahora vamos a profundizar en eso. Pero antes de que profundicemos, otra pregunta nueva. Ahí la pueden ver en el Menti también. ¿Qué sentirá Bob? Bob es el grandote, ¿no? El personaje principal, el tipo grandote. ¿Qué creen que sintió él? ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? Quizás, quizás sintió que estaba perdiendo el tiempo, puede ser, ¿no? Son todas buenas hipótesis. Ahora, ¿quién sabe qué estaba sintiendo? Y él es el único que sabe. Nosotros podemos hacer algunas hipótesis, ¿no? Intentar, yo creo que está aburrido, ahora no lo sabemos. Em, bueno, ¿y qué creen que era importante para Bob? Y ahí un poco ya salió. ¿Qué era importante para él? Para Bob, ¿sería importante su empresa? Me llama la atención eso. ¿Creen que era importante la empresa para Bob? Sí, ¿Sí? Ok. sí, estaba haciendo bien su trabajo desde su punto de vista. Ok.
Eso es lo que te resuena a vos, ¿no? ¿Vos creés? Yo creo que él hacía bien su trabajo. Excelente. Justicia, su habilidad, puede ser defender a las personas. Yo resoné con defender a las personas cuando lo vi ahí mirando para afuera. Pero probablemente también era importante su trabajo para él, ¿no? Quizás estaba medio cansado de que le digan cómo hacerlo. Puede ser. Y ahora me pondría a preguntarles un poco más sobre el jefe. Pero creo que con esto vamos a tener suficiente. Y quizás uno, solo hacía viva voz. ¿Qué creen que era importante para el jefe? El dinero, El los dinero. inversionistas. Los inversiones, los Resultados. nombró, los Sí, resultados. el jefe percibía o entendió que los clientes estaban recibiendo más información de la que deberían y se sintió Había en hecho riesgo, eso. ¿no? Quizás percibió riesgo ese jefe. Puede ser. Y Puede ser. porque dijo ellos, no sé, digo, lo que vimos, ellos saben, manejan cosas de la empresa como muy, muy en detalle, ¿no? Como que se ve que Bob estaba Quizás pasando estaba información, compartiendo más información de la que le gustaría un jefe. Puede ser. claro. Buenísimo. Bueno, esto es genial porque lo que hicimos primero es hicimos un primer intento de bucear en la experiencia del otro, ¿no? Entonces, para hacer ese intento, ¿qué información teníamos? Primero lo que decían, ¿no? Las palabras, el diálogo. Pero después está también como el tono de voz, ¿no? Y después había mucha gestualidad. Bob no dice casi nada, si lo piensan, No, ¿no? pero Dice, mirale la cara, o sea, mirale ahí está. el gesto, la cara, la posición, la tipo, de qué va, no Claro. sé, igual estoy asumiendo, ¿no? Digo, Yo también. Solo, no, solo Bob no, sabe. claro. Solo Bob sabe. Pero había mucho más que las palabras. Entonces ahí ya tenemos como algunas puntas, ¿no? De lo complejo que es la empatía. Si yo quisiera empatizar con alguien como vos, que habla muy, muy poquito, ¿cómo puedo hacer? Y quizás mirando la gestualidad del contexto, como decía antes Liz, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando alrededor? Tengo algunas herramientas. Pero hay algo que me interesa destacar de esto, que es esto de acá, que es, bueno, ¿qué pasa cuando queremos intentar bucear en la experiencia del otro? Y la metáfora que se me viene a mí, quizás ustedes encuentran alguna mejor todavía, pero esta me gusta bastante, es como un acuífero. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es, generalmente como nosotros vamos por arriba caminando por la tierra, yo veo los árboles, por ahí veo un laguito, un río, alguna cosa, pero por abajo está pasando agua, arena, están pasando un montón de cosas por abajo. Entonces tengo la experiencia entendida como el relato o el contenido, lo que la persona está diciendo, que le estaba diciendo como sí, no, bueno, pero después está toda la inmensidad de lo que está pasando en la profundidad, ¿no? Como toda esa agua, esa arena, esas piedras, eso que está ahí. Entonces, ya para empezar, ese factor está en juego, si yo quiero empatizar con alguien. Entonces, si quizás quiero empatizar con Bob y me dice dos palabras, me resulta difícil solo con lo que él me dice. Necesito bucear un poco más profundo. Entonces, la experiencia completa son las palabras, se me fue un poco de foco. Son las palabras que está usando la otra persona, pero también es todo lo que no está diciendo. Y eso que no está diciendo, yo acá intenté hacer una lista de cosas que pueden ser, pero no es una lista completa. Pueden ser pensamientos, pueden ser opiniones, pueden ser creencias, ¿no? Quizá les estaba diciendo la verdad que lo importante es la justicia, ¿no? Lo importante es que las personas estén seguras. Eso es una creencia, es un relato, ¿no? Hacia sí mismo. Pueden ser valores que estaban en juego, pero pueden ser también fantasías. Quizás estaba volando en su mente, ¿no? En otro mundo, como saliendo de ese lugar y yendo imaginándose ser un superhéroe. Eh, Quizás tenía aspiraciones, objetivos, juicios. Lo mismo podríamos hacer con el jefe, ¿no? Todo eso puede estar pasando por debajo de esas primeras palabras que menciona. Em, entonces hay toda una inmensidad ahí abajo. De hecho, es tan grande esa inmensidad que está abajo de las palabras y del relato, que hay algunas capas que la persona sabe que están ahí. O sea, hay algunas capas que seguramente Bob conoce de sí mismo, que dice, bueno, sí, estoy aburrido. Si lo preguntaste, dice, sí, sí, estoy aburrido. Pero hay algunas que no van a estar visibles para él.
Sí, que quizás si le pregunto, che, es importante como la justicia, y por ahí él me mira así y me dice, no, la verdad que quiero volver a tener el propósito que tenía cuando era joven. Ok, pero no estaba ahí. Si yo lo pregunto, aparece. ¿Se dan cuenta? No es un elemento que está ahí visible, accesible, así nomás. Y quizás si yo le sigo preguntando a vos, quizás hay cosas que todavía ni tienen palabras. Yo lo tengo que acompañar un rato y en un momento él me dice, ¿sabes qué? Es que para mí lo importante es poder sanar la historia de mi familia. Y digo, wow, ok. ¿Y eso dónde estaba? En algún lado estaba, pero ni siquiera él lo había visto todavía. ¿Se dan cuenta más o menos lo que estoy diciendo? Y veo algunas caras como de, y ahí quiero estar atento al chat también. Ah, gracias. Entonces, estas son algunas cosas que están en juego cuando yo estoy escuchando a otra persona. O sea, yo puedo escuchar a sus palabras, al contenido de lo que está diciendo, pero a toda esta inmensidad de abajo. Entonces, yo estoy escuchando lo que siente o lo que puede llegar a estar pasando, empiezo a hacer una escucha más profunda. Y quizás hasta una escucha empática también. Y ahora vamos a ver otras cosas. Hasta acá hay preguntas, cosas que quieran comentar. ¿Les Y pasó? solo yo, Bien. Marquí, o sea, para entender, o sea, vos llegaste a esto de lo del propósito porque le preguntaste, que muchas veces entiendo que a veces suponemos, ¿no? Como, y ya te saco una foto, una radiografía y ya te digo, no, listo, es que estás deprimido porque el sueldo, no sé, y capaz que me fui para otro lado en vez de hacerte las preguntas pertinentes para Claro, intentar llegar. Digo, que nos exacto. cuesta tanto preguntar y sin juicio, ¿no? Las opinuntas las llamo yo, las preguntas encubiertas en las opiniones, perdón, encubiertas en preguntas. Claro. De hecho, si yo le propongo, y ahora vamos con vos, Liz, yo le propongo y le digo, la verdad que vos estás muy desconectado, ¿no? Y le digo yo lo que siente, quizás no llegue a descubrir este tipo de cosas que pasan abajo. Quizás me encuentre otras, ¿no? Me encuentre con él diciendo, no, no es así, o con su enojo, con otras cosas. Pero quizás no con lo que está ahí ya pasando. Entonces, ¿cuál es la forma? Y quizás muchas veces preguntando. A veces estando ahí nada más y la persona me cuenta. Pero muchas veces mis preguntas, mi curiosidad, mi atención pueden hacer que surjan otras. Quizás me cuenta, ¿no? Sus fantasías, sus imágenes o aspiraciones. Está buenísima esta pregunta, Yani. Entonces hay algo de nuestra atención y de nuestra, le voy a decir curiosidad por ahora, pero hay mejores palabras, que pueden hacer que salga a la superficie un montón de esas cosas que están pasando. Liz, ¿qué querías comentar? Sí, quería decir que muchas veces, en mi caso, cuando me observo haciendo preguntas, son preguntas que tienen que ver más conmigo que con el otro. Yo no sé si me explique. O sea, lo hago más desde mi perspectiva que de la comprensión de esa otra persona. No sé si me expliqué. Creo que sí. Lo que entendí yo es que a veces cuando haces preguntas, vienen más de tu lugar, desde lo que a vos te parece, en vez de lo que la otra persona está experimentando. ¿Entendí bien? Genial. Perfectamente. Y creo que nos pasa a muchos. Yo me voy a incluir ahí muchas veces también. A veces no. Intencionalmente intento correr eso que me pasa a mí, intentar sentir o experimentar o intentar ver qué es lo que le está pasando a la otra persona en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, sus creencias, sus valores. Quizá le pregunto o le digo, che, te veo, por ejemplo, te veo como algo en la mirada, ¿estás triste? Y dice, sí, la verdad que sí. Me gustaría estar entrenando para volver a ser un superhéroe en este momento, como que mi mente está allá. Ah, ok. Algo importante para esta persona en ese sentido, en ese aspecto. Hay como algún objetivo. Digo, claro, te gustaría volver a entrenar, ¿es importante para vos? Y por ahí dice, sí, sí, sí. Y por ahí si le sigo preguntando, me dice, para mí es importante estar atento a otros, contribuir a su vida, o es importante mi autoestima, ¿no? Me puede llegar a decir, no sé, me estoy imaginando cosas ahora, vamos a imaginar 1 millón. La verdad que solo él sabe, ese es el punto. Y eso tiene que ver mucho con la escucha empática. La única que sabe es la persona que está experimentando. Y nosotros podemos intentar adivinar. Está buenísima tu pregunta. Entonces,
Está bueno tener en cuenta esto. Hay cosas que van a estar, que la persona va a saber que le están pasando. Hay personas que quizás no lo sabe a menos que se las pregunte. Y hay cosas que van a tardar varias preguntas en venir. Sí, todo eso puede pasar. Bien, entonces, para poder hacer este ejercicio de escuchar lo que está pasando en la otra persona, hay que hacer una distinción que es tan simple como compleja. Y la hicimos cuando hicimos el video. Cuando estuvimos viendo el video, yo a esto le voy a llamar como marcos de referencia. Y recién Liz vos lo decías, a veces pregunto más desde mí que desde la otra persona. Bueno, si quiero entender cómo es para la otra persona, necesito distinguir qué parte es mía. ¿Tiene sentido esto que digo? No es nada fácil. Es como vieron cuando yo tengo ahora los anteojos puestos. Em, pero si los tengo puestos mucho rato, de repente me olvido que los tengo. Y eso es un poco mi marco de referencia, ¿no? Es como tener unos anteojos puestos. Llega un momento que convivo tanto con eso que ya ni lo veo. Ya ni veo que para mí es importante determinadas cosas, que en este momento estoy preocupado por lo que va a pasar después. Todas esas cosas empiezan como a desaparecer de mi atención. Pero están ahí. Y generalmente vienen cuando escucho a la otra persona. Entonces la otra persona me dice esto, ¿no? Bueno, em, la verdad que quiero volver a ser un superhéroe. Y yo le digo, entonces no te importa lo que yo tengo para decirte. Y eso es mío, no es de la otra persona. La persona me dijo, quiero volver a ser un superhéroe. Y yo dije, no, no, no te importa. Entonces volví a mi encuadre. Entonces, la diferencia es fácil en términos teóricos, muy difíciles de vivir con eso. La experiencia ajena es lo que sintió, pensó, imaginó la otra persona. Todo lo que está ahí corriendo, ¿no? Abajo. Podríamos haber hecho un iceberg también. Como todo lo que no se ve, eso es la experiencia de la otra persona. La mía es lo que yo siento, lo que yo me imagino, lo que a mí me preocupa, lo que yo pienso, lo que me digo a mí mismo. Todas esas cosas son mi encuadre. Y la separación de esas dos cosas es el ejercicio de poder hacer escucha empática. ¿Sí? Entonces, si una persona me dice, por ejemplo, em, el otro día cuando estaba en el grupo, sentí ganas de irme. Y yo le respondo, te da miedo cuando las personas te miran. No es lo mismo, ¿no? Yo como intenté comprender, pero dije algo que yo interpreto. Una persona dijo, yo me quería ir cuando estábamos en ese grupo y yo digo, tenés miedo a los grupos. No son lo mismo. Hay algo que se modificó ahí cuando yo quise repetir e intentar entender la experiencia del otro. Eso es mi propia subjetividad. Y a veces es tan transparente que no la veo. Entonces, el ejercicio empático va a tener que ver con poder identificar esas cuestiones mías, que va a ser todo un ejercicio enorme para las personas que querramos ejercer la escucha empática. Porque va a tener que ver con aprender qué es para nosotros importante, qué es lo que estamos sintiendo y un montón de cosas más. Hasta acá, como bien, hay preguntas, hay comentarios. Ok, súper. ¿O se entendió un montón o no se entendió nada? Entonces acá voy a intentar, síganme porque este es un gráfico medio largo, pero lo vamos a ir hablando. Supongan que quiero acompañar a alguien empáticamente. Esa persona se va a expresar, va desde su experiencia ajena, se va a expresar y se va a expresar no solo con palabras, con su contexto, con sus gestos, con lo que siente, todo eso va a estar pasando. Yo voy a captar parte de eso. Entonces voy a recibir lo que reciba. Y cuando lo reciba, lo voy a recibir desde mi propia experiencia. A ver, hay un mensajito. Es un tema complejo, dice Liz. Sí, es re complejo. Ahora vamos a desgranarlo un poco y vamos a intentar simplificarlo al final. Y no solo lo vamos a intentar simplificar, vamos a intentar entender qué implica, sobre todo en organizaciones, hacer esto. Y por qué a veces puede ser mucho más desafiante que hacerlo a nivel personal o individual. Entonces, lo recibo con mi propia subjetividad. Y voy a resonar con eso. ¿Qué va a hacer? Van a aparecer cosas en mí. Imágenes, recuerdos, opiniones, evaluaciones, juicios, prejuicios, toda una cantidad de cosas. Se le llama resonar porque vieron como la caja de la guitarra, que cualquier ruido lo rebota, y lo rebota con su propio sonido, no con el sonido que es, sino que lo modifica. Cualquier caja de resonancia hace eso. No somos, de alguna manera,
somos como una caja de resonancia. Nos dicen algo, aparece algo en nosotros y no rebota tal cual, rebota distinto. Pero si hacemos el ejercicio empático, vamos a intentar que rebote lo más parecido a lo que la persona dijo. Entonces, yo voy a resonar, van a aparecer mis miedos, mis creencias, mis escenas del pasado, cosas de mi vida o de la vida de otros, de mis seres queridos. Y eso va a ser medio como una conversación conmigo mismo que voy a tener, ¿no? Está medio implícita, pero está ahí. Y si quiero hacer un ejercicio empático, voy a intentar adivinar qué es la perspectiva del otro. ¿Sí? A través de todos estos pensamientos y de todas estas cosas que aparecen. ¿Qué sigue? Puede ser que haya acertado o no. Quizás Liz me dice, estoy preocupada. Yo le digo, sí, tenés miedo. Y me mira así como medio con la cara cruzada y dice, no, estoy preocupada. Y digo, ok. Entonces ahí yo tengo que recalcular, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Usé otra palabra, no sé por qué, pero me apareció miedo a mí. Bueno, quizás a mí la preocupación tiene que ver con el miedo. Entonces, si acerté, bárbaro, hice un match. Y la persona va a tener una respuesta a eso. No va a decir como, sí, estoy preocupada. Sí, hay algo que te preocupa. Bien. Y después va a aparecer otra cosa, pero momentáneamente es hasta ahí. ¿Qué pasa si no acerté? La persona me puede corregir. Este ejercicio de que la persona me corrija es crucial para la escucha empática. No hay chance de que yo pueda adivinar lo que le está pasando a la otra persona todo el tiempo. No hay posibilidad, no existe. No es que si adivino está bien y soy muy empático y si no adivino no soy empático. Siempre me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque es imposible habitar 100% la experiencia del otro. Sobre todo porque no la comunica, pero también porque tengo mi propia subjetividad. Entonces, corrijo hasta que haga match con su experiencia. Digo, ¿estás preocupada? Sí, estoy preocupada. Y va a venir un sí. Y generalmente también viene como un suspiro o una respuesta corporal a eso. ¿Sí? A que yo intente adivinar y en algún momento adivine. O por lo menos parcialmente adivine. ¿No? Entonces, esto es una parte importantísima del proceso. La persona tiene que saber que me puede corregir y que es valioso que me corrija. Porque si no hace eso es muy difícil que la pueda comprender. ¿Sí? Hasta acá. Y ahora les quiero preguntar y sus resonancias con respecto. ¿Cómo se sienten cuando los corrigen? Pueden contarlo abriendo el micrófono si quieren. ¿Se siente lindo? ¿Placentero? Para ustedes que los corrijan. Depende. Depende. Ok, Nos quedamos así. se quedaron en silencio. Y ya Sí. está. En mi experiencia, a veces es doloroso cuando me corrigen. No es tan placentero. A mí me gustaría tener razón. Eso me pasa muy seguido. A veces, como mi atención no está en eso y puedo escuchar empáticamente, pero hay como una sensación, veo como un golpecito como si fuera un golpecito en el estómago, ¿no? Cuando alguien me dice, no, es distinto. Y yo como, ok. Respiro y sigo intentando escuchar. No es tan fácil que te corrijan. Entonces es importante entender para la escucha empática que nos vamos a equivocar. A ver, ahí Isabel está compartiendo algo. Si me corrigen, tiendo a juzgarme, tal cual, 100%. Porque digo, no presta atención, no entendí el contexto. Claro, a mí me pasa muy parecido. Yo quiero ser un nene bueno, que escucha bien y que hace su tarea bien. Y creo que a muchas personas nos puede pasar. Y cuando no pasa, digo, ay, no, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Tengo que prestar más atención. ¿No? Empieza todo mi diálogo interno, mis resonancias. Y está bien, eso va a pasar, son inevitables las resonancias. Si yo quiero seguir en la escucha empática, lo que puedo hacer es, las dejo de costadito. Digo, bueno, después las escucho con más atención. Pero ahora quiero ver qué es lo que estaba diciendo la otra persona. Quiero ver si la puedo entender. Entonces digo, uf, y sigo. Como, entendí mal, era otra cosa lo que querías decir. No es que querías ser un superhéroe, en realidad querés, no sé, intento otra adivinanza. Entonces, Pero ahí, Marky, una pregunta. Entendí mal, digamos, como le das visibilidad a que te entendí mal,
pero a la Sí. vez no pones el foco en, digo, porque entendí mal, no, porque yo lo que me imaginé es que vos, cuando eras chico, y arranco de vuelta con mi propia historia sobre lo que... Entonces como que volvemos a poner el foco en nosotras, en nosotros mismos. Me parece que ahí es como entendí mal y a otra cosa, digamos, vuelvo a hacerte una pregunta o a validar, che, y será esta otra cosa, ¿no? Como, porque si no volvemos. Es hermoso. ¿Vieron lo complejo que es, no? Gracias, Jenny, por Claro, traer. Porque, Pero ¿qué es que pasa? en realidad, No, si vos no, entendí mal, fuiste con un juicio. O sea, para mí, yo puede ser. digo, en realidad cuando vos decís que te corrigen es, vos estás asumiendo algo, porque lees algo del contexto. Y en ese caso ahí preguntás, che, ¿te pasa esto? Y Ujú. la persona te dice, no, nada que ver. Eso es lo que vos estás llamando corrección, Sí, siendo yo. Pero digo, para eso se pregunta, no, porque lo que vos claro. traes, Yani, es, vos ya entonces, entendí mal, es que es tu juicio, digamos, sin, claro, a eso me claro, refiero. A eso, y vuelvo a poner el foco en mí cuando en realidad yo lo que estaba tratando era de empatizar con tu dolor o con tu angustia o con tu historia y vuelvo a poner, sin querer, digo, claro. como que se desliza a veces, que volvemos a nuestro propio relato, sí, tal cual es. A mí igual Sí. me pasa algo, nada, lo cuento acá, no es que lo doy mucha visibilidad, pero yo me percibo una persona perceptiva, yo, ¿no? Entonces cuando hablo, cuando escucho, cuando alguien me cuenta algo, yo entiendo que por ahí estoy entendiendo por dónde va la mano. Y cuando le digo es así y me dice, no, nada que ver, a veces me pasa que me permito dudar. Digo, bueno, por ahí no lo está reconociendo Claro. ahora. No lo blanqueo esto, porque si no quedo como, uy, che, esta piba, no. Y a veces, Esto- y pasa eso que vos dijiste antes, Marcos, que a veces uno, uno reconoce le empieza a reconocer lo que le pasa en la medida que el otro le hace preguntas, y a veces no sabes lo que te pasa. Entonces, yo digo, entonces para mis adentro digo, no, en realidad le pasa esto, pero tal vez todavía no se dio cuenta, o no, o no lo quiere reconocer. Y a veces nos pasa que no queremos reconocer ante otros cosas. Eh, Está buenísimo lo que traes, Miguel, lo porque, cuento acá entre nosotros, no lo visibilizo porque no es que no quiero pero ser, me gusta que lo digas no porque queda como pasa, soberbio. Sí, pasa y creo que nos pasa a todos, en cierta medida. Depende, va a depender en dónde nos toca. Va a depender en vale, dónde nos toca. Si realmente pasa eso, digamos, acá la herramienta es reconocer, ah, me pasa eso, me parece duda. Como esta mm, persona, yo le dije algo que para mí es re obvio y me dice que a mí me claro, parece duda, yo creo que pasa eso. Bueno, ese es claro, nuestro sí. contexto, ¿no? Nuestro contexto dice, no, no, no es eso, es otra cosa. Nuestro marco de referencia, y yo está bueno que lo reconozca, y reconocer nuestro marco de referencia, acuérdense, nos ayuda a separarnos del marco referencial de la otra persona. Si no lo reconocemos, se mezcla, y ya no es tan claro qué es mío y qué es del otro. Entonces ahora de repente bueno, el otro está equivocado nada más. Pero no, el otro me dice que no, y a mí me aparece duda. Y este ejemplo que vos estás es perfecto para decir esto. Entonces yo puedo tener mi duda ahí, porque es parte de mi experiencia, y mi experiencia es sagrada y es parte de lo que me pasa a mí, y también sostener para el otro su experiencia. Ah, claro, es otra cosa entonces, no puedo decir. Y yo también podría transparentar o no mi experiencia. Si hablamos de transparentar nuestra experiencia, encararíamos por otro lado que no es la empatía solamente, ¿no? Que es la expresión genuina. Si yo me quiero mantener en la empatía, le pongo un pin ahí o lo pongo en un post-it y vuelvo. Ah, no, no, es otra cosa entonces. Contame cómo es. Y la persona me cuenta de vuelta. Y yo intento otra vez. Y la persona en esa comunicación entiende, entonces mi experiencia vale. Entonces mi experiencia puede ser algo distinto de lo que la otra persona cree que es mi experiencia. No hay un reconocimiento por la experiencia del otro. Clave y muy importante en la empatía. Porque hay personas que pueden ser más peleadoras, pero hay personas que no son para nada peleadoras y tienden a aceptar lo que les digo. Y si le digo por ahí, no, lo que te pasa a vos en realidad es que estás deprimido. De repente quizás la persona lo acepta eso, como su propia experiencia. Y eso también puede pasar. Entonces es importante entender, yo pienso que está deprimida esta persona. Yo pienso que está deprimida. Y voy a elegir no comunicarlo, si quiero estar en escucha empática. Quizás si quiero ser genuino le digo, che, mira, te escucho decir esto, y empiezo a pensar y a preguntarme a mí mismo si no estarás deprimido. ¿Vos qué crees? ¿Te sentís deprimido? Y por ahí la otra persona me dice, no, la verdad que no, estoy triste. No, ok.
Y hay como un Estoy balance. en Guayabado, ¿Cómo? estoy en Guayabado. En O sea, Guayabá. que sí, la noche anterior estuvo tomando y entonces tiene una cara como si fuera tristeza, pero lo que tiene es guayabo. Ah, en Guayabado significa triste. O no, significa otra cosa. Espera, porque triste es otra cosa. Exacto. Borracho, Ah, Resaco, resaca. medio Ah, resacoso. resacado. Claro, claramente. Una vuelta alguien, un entrenador también de comunicación no violenta, me decía que cuando tenemos conversaciones difíciles y estamos muy nerviosos, las personas lo interpretan como agresivo, muchas veces lo interpretan como agresividad, como si estuviéramos enojados, ¿no? Y estas son todas cosas que tienden a como a confundirnos en términos de comunicación. Entonces es importante esto, poder preguntar y chequear con la otra persona. Y quizás puede pasar, y a él como decías vos, que la otra persona está enojada, puede pasar que esté enojada y me esté diciendo, no, no estoy enojada. ¿Les pasó eso alguna vez? Bastante clásico, ¿no? No, porque no estoy enojado, pero lo es y todo tu Sí. ser piensa que está enojado. Eh, estoy en Guayabado. después, o en Guayabado, dice, no, no, en realidad estoy cansado. Y vos decís, bueno, Y ahí le decís, bueno, avisale a tu cara, qué sé yo. Entonces. claro, aparecen esos comentarios, ¿no? No te creo y te lo cuento con mis No, no frases. sé, no, depende de cuánta confianza tenés, decís o no, pero Sí. sí, Pero ese es el punto, reconocer qué parte es nuestra y qué parte es de la otra persona. Vieron que ahora se puso bastante moda decir, eso es tuyo. Como diciendo, no, 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 eso es tuyo. Como diciendo, a mí no me digas que me pasa sí, esto. Bueno, acá, no sé, acá en Argentina al menos. Por ahí en otros lugares no. Que también puede ser como un desresponsabilizarse de algo que nos pasa a nosotros, como ahí hay un límite para trazar, pero también está este reconocimiento, ¿no? De, bueno, no sé si estoy así, quizás estoy, vos decís que estoy así, yo quizás estoy de otra forma. Entonces un separar estas dos marcos referenciales. Y ahora me gustaría ver esto que ya Yani nos adelantó, pero vamos, le voy a dar como un doble clic, y es qué puede pasar cuando estamos haciendo una escucha empática, ¿no? Esta es la experiencia ajena, la propia, puede pasar dos cosas. O me caigo de la experiencia de la otra persona hacia mi experiencia, porque aparece dolor, enojo, y empiezo a pensar, ay, no, no me gusta que hable así, o este que se cree que la empresa es todo y en la vida hay más cosas, y empiezo como con una desconexión, ¿no? Empiezo a hablarme a mí mismo. Ya no sé cómo el otro, estoy muy, muy estimulado como para escuchar lo que le está pasando al otro. ¿Sí? Me caigo de la experiencia. Para el otro extremo sería me quedo pegado a la experiencia del otro. Eso a veces se le dice simpatía o identificación. La otra persona está triste y yo lo quiero tanto, me siento tan cercano que empiezo a estar triste yo. Y estamos los dos tristes. Y se mezclaron. Los dos marcos referenciales ahora se cruzan y nadie entiende nada. Es muy difícil acompañar a otra persona empáticamente si estoy tan cerquita, tan, tan, tan pegado a su experiencia que siento lo mismo que la otra persona. Entonces, a veces, en algunos contextos se usa empatía como sentir lo mismo que la otra persona. Yo acá les voy a decir, yo lo entiendo diferente, porque para mí entender la experiencia de la otra persona necesita cierta distancia. Necesita que yo sea otra persona distinta. ¿Sí? Entonces, cuando nos caemos en mira, nuestra propia... porque no entiendo, porque yo Esto puedo fue. decir, como yo viví esa situación que vos estás viviendo ahora, Ujú. pienso que podría llegar a tener más empatía que alguien que no la vivió, y vos siento que estás ahora diciendo lo contrario. Claro. Fíjense qué complejo que es, ¿no? Puede aparecer en vos una resonancia. Che, yo tengo una experiencia de haber vivido eso que vos contás. Yo fui un superhéroe alguna vez. Sé que es difícil, sé que es complejo, sé que tiene mucha responsabilidad, eso pienso yo. Por ahí le pregunto a Bob y le digo, si yo sé lo difícil y lo vulnerable que te podés sentir siendo un superhéroe. Y Bob me dice, no, yo me siento espectacular siendo un superhéroe. Yo me siento increíble, a mí no me pesa la responsabilidad, a mí me da propósito de vida. Tenemos experiencias, vos o yo resonamos con la experiencia de él, pero le damos distintos significados a esa experiencia. ¿Se entiende? Entonces, está bueno porque las resonancias a mí me ayudan, ¿no? Si nada resuena en mí, es difícil conectar con lo que le pasa al otro. Pero a la vez, si yo lo que resuena en mí lo tomo en mis propios términos y
me quedo en mi propio marco referencial. ¿Tiene sentido esto, Yael? Sí, como que ahí haces una división, Es una delgada línea, una ¿no? línea delgada. Un A, gris a mí, ahí en medio. a mí me Sí. pasaba cuando, bueno, mis hijos eran chiquitos y me pasaba mucho que trabajé en el Estado, que yo me cambiaba mucho el jefe. Y siempre decía, por favor, que mi jefe tenga hijos. Jefe o jefa tenga hijos. Era lo Sí. que pedía, porque yo, nada, se enfermaban un montón y tenía que faltar y esto y lo otro y me angustiaba mucho. Entonces yo sentía que alguien que tuviera hijos podía empatizar mejor con mi situación que alguien que no tuviera. Sí. Por ahí no tengo idea, porque alguien no tiene hijos y tal vez es más copado. No, no lo sé, no sé. Yo era una cosa que me pasaba y siempre, por ahí a veces me río, pero digo, yo pensaba que alguien que tenía hijos podía empatizar mejor y me iba a entender mejor a mí que alguien Sí. que no los tuviera. Por eso nada, me quedé pensando en lo que vos dijiste, como que, Está re bueno, ¿no? Porque fíjense, mm, mira, vamos a volver un segundo. ¿Qué pasa? Quizás yo resueno, tengo mi propia experiencia, resueno con eso y digo, yo también tengo hijos. mm, Eh, pero en mi contexto, por ello soy un súper ejecutivo, un CEO, tengo personal que los atiende claro, y sí, los encargo a otras personas, no sé, saco otras conclusiones de esa experiencia. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser tal que no cual. entiendan que los nenes se enferman? Y no lo entiende la otra persona. Entonces, como me caigo dentro de mi propia experiencia, ¿no? Mis propios significados con respecto a eso que Sí, es pasó, verdad, no, mis está propios bueno. valores. Mm, Es interesante verlo así, no es tan, o sí, sea, es realmente complejo. ¿Qué puedo pasar en la otra? La otra persona también tiene niños, quizás yo sufrí un montón con mis hijos y sufro igual que la otra persona. ¿Se enfermó? No, se enfermó, qué difícil. Y no me puedo despegar de que se enfermó. claro, Eso también me puede pasar. Entonces me puedo caer para un lado o para el otro. Y me voy a caer para un lado o para el otro. Me gusta más afirmarlo porque pasa todo el tiempo. El tema es intentar poder volver, ¿no? Y, no, esta persona como le es una carga enorme, le es difícil en este momento porque está enferma, no sé, está confundida, qué sé yo, pero yo puedo estar distinto a la otra persona. mm, No me despego, sí. pero tampoco me quiero despegar tanto que solo me quedo con mi experiencia, como que quiero estar ahí, balanceándome entre las dos, si se quiere. Hay algo en el chat, a ver qué cosa. A veces las Gracias. diferencias culturales pueden ser un impedimento para entender al otro, sin duda. No estoy seguro si también implica que sea difícil empatizar. Sí, completamente, Sí, tal para mí completamente. también. El tema es que por debajo, y voy a volver acá, por debajo de esas palabras hay un montón de cosas y entre ellas son significados. Significados. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué implica esto para mí? Eso también está. De hecho, casi todo está atado a un significado, a un valor o a un tipo de necesidad. Casi todo tiene que ver con algo importante para la persona. Y hay muchas cosas que tenemos en común las personas y son intrínsecas y son lo mismo para todos, pero hay muchas cosas que son distintas. Entonces, ¿qué es importante en la escucha empática? Entender qué significa para la otra persona, sin caerme ni en la experiencia ni quedarme solo en la de ellos. Y ahora vamos a ver por qué esto de no caerme, ni quedarme pegado, ni caerme, es importante. O quiero destacar algunas cosas. Entonces, ahora voy a hacer solo un resumen, porque son un montón de cosas ya fui nombrando distintas. Resumen rápido. ¿Qué es importante si quiero escuchar empatía? No, espera. Voy a aprovechar el comentario que hicieron antes. ¿Qué puede pasar cuando escucho? ¿Qué es lo más común que pasa cuando intentamos escuchar empáticamente? Y las respuestas pueden ser, bueno, intento corregir a la otra persona, intento tranquilizarla porque el dolor es tan grande que digo, no, no quiero que le duela, porque si le duele a ella, me duele a mí. Entonces, no, no te preocupes, no pasa nada. ¿Le suena esto? Ya va a pasar, dar consejos. Bueno, mira, cuando me pasó a mí, yo hice esto, te va a salir bien, vas a ver. Muy común. Competir, a mí me pasó algo peor, por ejemplo. ¿A vos te pasó esto? ¿Se enfermó uno de tus hijos? Uy, uno de mis hijos se enfermó un año. Bueno, educar a la otra persona no es así. En Claro, realidad, lo que vos querés decir es esto. Contar una historia parecida, bueno, minimizar, no te preocupes, no pasa nada, compadecerse. Oh, qué difícil lo que estás pasando. Interrogarla, pero ¿cómo? ¿Cómo que pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Y empezar como a intentar sacar la historia, ¿no? O explicarle algo. Todas esas cosas les aseguro, y les juego lo que quieran, que las van a hacer. Las vamos a hacer, me incluyo a mí también. Es muy difícil, eso es caer en nuestro marco de referencia, ¿no? Intentamos hablar desde nosotros con todas estas distintas variedades y es parte de la experiencia.
con el tiempo cada vez aparece más el clic de, estoy hablando desde mi lugar. No sé cómo es para vos. Contame vos ahora. Y entonces podemos restablecernos de ese lugar, ¿no? Intentando explorar y conectar con la experiencia del otro. Y el tema, que es una constante universal, es que solo el otro sabe cómo se siente y qué significa. Entonces no lo voy a lograr si lo hago desde mi lugar. Bien, entonces resumen hasta acá. Si quieren ir comentando algo, cuenten, abran el micrófono, hablen encima, no pasa nada. Digamos, y lo vamos viendo. ¿Qué hace falta para poder escuchar empáticamente? Ya lo dijeron al principio, atención, diferenciar mi experiencia de la experiencia del otro, ser dos personas, individuos diferentes, aceptar la experiencia del otro tal cual es, y eso suele ser bastante. Con este podemos hacer otro webinar o un taller entero. No voy a entrar, pero ser compasivos con nosotros mismos si no lo logramos. Como si la otra persona dice algo que a mí no me gusta, poder aceptarlo es un gran, gran, gran desafío. La otra vuelta escuchaba a una persona y contaba cómo se había vengado. A veces se había vengado de otras personas. Y es difícil a veces escuchar eso, ¿no? Ya enseguida resuena con, uy, no está bueno vengarse, no es lo que funciona, tiene que hacer otra cosa. Todas esas cosas eran mías. Pero la persona estaba hablando de esto, ¿no? De su dolor y que él se había vengado. Y que eso le había traído un cierto alivio. Eso es difícil de escuchar. No es para nada fácil. Enseguida quieren salir todas estas cosas de protegerme a mí, a la otra persona, o me da miedo. Bueno, aceptar la experiencia de las personas como es transformador para los dos. A los dos que están en la interacción se transforman si eso puede pasar. Que yo acepte la experiencia de la otra persona no significa que acepte la conducta o las cosas que hizo. ¿Se entiende? No significa que yo digo, muy bien, vengate de otros. No. Lo que estoy aceptando es que esa persona se vengó y le trajo cierto alivio. También le trajo otras cosas. Eso es lo que le pasó. No estoy ni de acuerdo ni en contra. Simplemente estoy reconociendo que eso es lo que le pasó. Y este es el punto que se mezcla con la ética, con la moral y un montón de cosas. Le veo las caras diciendo que sí, sí, es difícil. ¿Quieren comentar algo sobre esto antes de que siga? Si quieren, lo dicen nomás. Además tengo que comunicar lo que entendí. Si yo hago todo eso, ¿no? Voy, escucho y digo, esta persona se debe sentir así, debe estar triste, le debe importar esto, pero no digo nada, no lo puedo chequear. Y me quedo solo con lo que yo pienso que la persona siente. Lo tengo que poder comunicar y tengo que aprender a equivocarme, a que la persona me diga, no, nada que ver. De hecho, hay cierto tipo de personas que por su experiencia, yo le digo alérgicos a la empatía, no importa lo que reflejes, siempre te van a responder que no. Atentos con esto, porque se lo pueden encontrar ustedes y puede ser una gran fuente de frustración. Y si es que te sentiste triste, no, yo nunca me siento triste. Lo que pasó es, y nos cuentan la historia, como que te enojaste. No, yo nunca me enojo. Y no hay manera, no vamos a pegarle nunca. Pero no importa, porque la idea no es pegarle. La idea es acompañarlo en lo que está pasando. O acompañarlo en lo que está pasando. Ese es el ejercicio. Y eso es lo muy, muy, muy difícil. Bueno, entonces voy a intentar hacer súper rápido una definición de la empatía para mí. De la escucha empática, perdón. Es el proceso de estar momento a momento escuchando lo que la otra persona dice y percibir lo que siente en sus propios términos, con sus propios significados, dejando momentáneamente de lado los míos sin perder mi identidad. Es un montón, en un acto que parece súper simple, pero no lo es. Entonces, si en algún momento no le sale, ténganse mucha compasión. Es de las cosas más difíciles que puede hacer una persona humana, desde mi punto de vista. Porque se juega todo, para la otra persona y para nosotros. Entonces, pequeño comentario hasta acá, pero voy a hacer un pequeño silencio porque si no me voy a mover más rápido. Comentarios, resonancias, sentimientos. Yo tengo una pregunta. Ese listado que tú tienes ahí, a mí me suena como que justo lo que no debo hacer para ser empática. Puede ser. Puede ser, Yo ¿no? diría, eso no ayuda. Tiende a no funcionar. ¿Por qué tiende a no funcionar? Porque un consejo viene de mi experiencia. Porque una corrección viene de mi experiencia.
Entonces, medio que por definición no ayuda, porque yo estoy intentando entender la experiencia de otra persona. ¿Cómo hago? Si la quiero cambiar la experiencia de otra persona, a través de mis consejos, a través de mis explicaciones, ¿cómo hago para entenderla a la vez? ¿No? Es como medio una paradoja. Entonces, ¿deber o no deber? No sé. Yo te cuento desde mi experiencia, a mí me resulta más fácil cuando, si aparecen ese tipo de cosas, por un momento las dejo a un lado. O sea, son válidas esas cosas, porque a mí me aparece las ganas de comentarle, de corregir, me aparece todo eso. ¿Y qué Pero si quiero haces? entender la experiencia del otro, las dejo momentáneamente de costado. Digo, las reconozco primero. Ah, qué ganas de darle un consejo. Qué ganas de darle un consejo a esta persona. Ok, es mío, está acá, tengo ganas, vuelvo. ¿No? Vuelvo a escuchar. Voy a volver, lo voy a dejar ahí, voy a volver a escuchar. ¿Te sirve esto? ¿Sí? Y pensaba también con esto de las reconozco, ¿no? Reconozco que tengo ganas de dar un consejo, o decirle mi punto de vista, o eso es chiquito, a comparación de lo mío, y qué sé yo. Que en realidad como el primer paso, va, no sé si es el primero, pero digo, en todo este quilombo, todo este lío de Estamos la juntos. comunicación, Ujú. como la clave es escuchar. Es como también identificar nuestros propios ratones. Yo los llamo ratoncitos, ¿no? Como esas voces rumiadoras, porque si yo no, como que no logro identificar que me está hablando, que yo me estoy hablando a mí misma de mi propia experiencia, me voy a embadurnar en eso. Sí. Entonces, qué desafío identificarlo y bajarle el volumen, porque no es que no van a, calculo que es muy difícil que no aparezcan, pero creo No, que no la clave que no está, aparezca. claro, por eso, que la clave está en bajarle el volumen, darle las gracias por haber aparecido, el rumador de los consejos, y volver al otro, a la otra. Y yo agregaría bajarle el volumen temporalmente. Sí, Pero claro. por eso lo que no entiendo, entiendo eso. De hecho, muchas veces me pregunto o me autodigo, digo, ay, ¿para qué tengo que abrir la boca en el medio? ¿Para qué tengo que estar? O sea, yo lo Ese es reconozco, un tú diálogo con saliste, vos mismo, ¿no? sí, después o al final dije, pero ¿para qué? Entonces, ahora lo que hago una práctica que cuando viene alguien y te quiere contar algo, bueno, primero es escuchar todo sin meter bocado en el medio. Y yo Ajá. identifico todo esto que vos decís, pero ¿qué haces en lugar de eso? ¿Qué haces? ¿Qué acción haces? Vos estás con la persona, por más que, Sí. digo, la podés abrazar, podés hacer algo cariño, digo, alguien que te viene a contar algo triste que le pasó, suponete. Y vos Ajá. no, si ¿Qué identificás, dices, che, no? no voy a dar un consejo, no voy a contarle, competir, contarle que me pasó algo peor, no voy a hacer esto, esto, el otro. Ok, ¿qué sí hago? Buenísimo. Y les voy a dar como una versión larga y una versión corta. La versión corta es la CNV. La CNV tiene herramientas para hacer esto de una manera súper didáctica, más acotada de lo que vimos acá, pero súper didáctica y está buenísimo para empezar a explorar este tema. Es más amplio la empatía de lo que propone la CNV, pero es excelente para aprender. Porque ¿qué hago? Es una re pregunta acá, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hago con todo Mm, esto? Primero es, si te estás preguntando qué hago, es porque hay cierto tipo de incomodidad o dolor. Voy a aventurarme a preguntar, ¿no? Con acompañar el dolor de otra persona. ¿Entiendo bien? ¿Sí? Me podés corregir si no es así. sí, o Fíjense sea, que ¿cómo es acompaño? ¿Cómo le hago sentir que estoy acompañando sin abrir la boca y preguntar todas esas cosas claro, que yo también me claro. identifico que tipo, ¿para qué? O le vas a contar algo peor, o qué, ¿para qué suma, no? ¿Qué suma todo eso? Claro, primero reconocer, ¿no? Que estoy Pero, intentando contribuir y sumar. Como bueno, mi intención preguntando. acá, de mi encuadre, uy, mira, se puso el cosito solo. La intención de mi encuadre acá, porque las intenciones son parte de nuestra experiencia. Mi intención es contribuir. Yo quiero acompañar a esta persona. Si es así, reconocer, sí, la quiero acompañar. Esto es parte mío, no sé muy bien cómo. Por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera consciente completamente de mi encuadre, sería, te quiero acompañar y no sé muy bien cómo. Eso Ah, sería honestamente expresar lo que me está pasando. mm, Em, pero si la quisiera hacer, la CNV lo que te va a decir va a ser, bueno, escuchá lo que siente y lo que necesita esa persona. Que es la respuesta corta, ahora vamos a entrar más, ¿no? La respuesta que estamos diciendo acá es mantenerme en su experiencia. Entonces, escuchar qué está haciendo, qué le está pasando a esta persona, qué pasa, simplemente, nada más. Y quizás lo puedo comunicar, digo, che, entiendo que te estás sintiendo súper triste. Sí, me estoy sintiendo súper triste. Ah, ok, bueno, yo estoy acá. ¿Querés contarme cómo, no sé, cómo te sentís? ¿Qué pasa? Esa es la versión larga, digamos. ¿Qué significa para vos? Hay un montón de formas.
La versión corta y didáctica, la vamos a ver acá, y me diste el pie perfecto para entrar, es esto. La CNV lo hace muy didáctico y nos da una lista de sentimientos y de necesidades o valores. Entonces, como las preguntas empáticas se vuelven súper simples. Si yo quiero acompañar empáticamente a otra persona, digo, por ejemplo, en el caso de Bob, ¿no? ¿Qué sintió Bob? Voy a la lista de sentimientos y busco. Muy bueno, sí. ¿Qué sintió? ¿Se sintió satisfecho? Ahí no, por ahí no. Estas caras más tristes me suenan a que quizás estaba aburrido. Quizás estaba aburrido. Y puedo chequear, ¿te sentías aburrido Bob? La verdad que sí, estaba muy aburrido. O no, no era aburrido, era abatido. Estaba como que no daba más. Y Mm, desinflado. ¿Sí? Entonces, fíjense qué simple que hace, ¿no? Todo este esquema complejo que vimos, hay una pregunta, buscalo en la lista, chequealo con la persona. Y cada vez que chequee con esa persona, se hace, al menos en cierta medida, hace match con lo que la persona siente o experimenta, enseguida la persona se va a mover a algo nuevo. Es mágico esto, pero va a pasar así. Digo, ¿te sentiste triste? La verdad que me sentí súper triste. Sí. Me hace acordar a cuando y viene otra cosa después. Sí, entonces se va moviendo la experiencia. No es algo que le puedo sacar una foto es así, la experiencia de Bob son estas 4 palabras. No, pero sí me ayuda esto, a moverme hacia adelante y acompañar la experiencia. La segunda pregunta es, ¿qué necesidad era importante para Bob? Para él, para Bob, puedo poner acá. ¿Qué necesidad, qué valor, qué era importante para Bob? Y puedo ir a la lista de necesidades fundamentales humanas, que está acá, y que ahora se los voy a compartir por el chat. Para Bob sería algo importante que tiene que ver con el sentido, con la claridad, con la esperanza, tendría que ver con el aprendizaje, tendría que ver con la diversión. Yo me voy a arriesgar a que tendría que ver con la autonomía. Quizás él quería tener autonomía y en ese momento estar haciendo otra cosa. Esa es mi adivinanza. ¿Quién sabe? Bob sabe. Yo solo puedo adivinar respecto a mis resonancias. ¿Sí? Entonces, acá quizás ustedes pueden hacer sus propias adivinanzas, ¿no? Quizás necesitaba coherencia, como que tenga coherencia lo que estaba pasando con lo que él estaba sintiendo, puede ser, ¿no? ¿Qué piensan? Ahí por el chat están apareciendo, pero no lo llevo a leer. Ah, ahí las compartiste, gracias, Fer. Ahí están las listas para que las tengan. Entonces, toda esa complejidad que vimos se puede reducir a 2 preguntas y 2 listas. Por lo menos para empezar, por lo menos para aprender. ¿Sí? Ese es un punto que siempre puedo hacer. Y la hacer en este sentido es maravillosa, porque nos permite aprender algo re complejo de una manera súper, súper, súper fácil. Y acá me imagino que va a haber preguntas, y si hay alguna, dejo abierto para preguntas. Y si no, me voy a mover ya a cosas un poco más profundas que tienen que ver con qué pasa cuando somos empáticos con otra persona, y voy a prender la luz mientras piensan seriamente en este tema. ¿Resonancias? ¿Preguntas? Yo pensaba 2 cosas. Por un lado, que el listado de sentimientos es mucho, ya de por sí es un mundo, porque en general, hablo por mí, conozco 5 emociones, ¿no? Las de intensamente. Y de pronto decís, la miércoles, todos los sentimientos, emociones que podemos sentir. Entonces ya eso amplía como nuestro vocabulario de por sí. O sea, ya ahí tenemos una primera tarea o tengo una primera tarea como ser humana. Y 2, con esto que traía Yae, hace un ratito, yo también me quedaba pensando en vez de, bueno, ¿qué hago? Vuelvo a poner el foco en mí, pero también la pregunta es válida, ¿no? Che, Marqui, te siento angustiado, dolido, ¿no? Bueno, con esto que me contás, veo tu angustia, ¿no? ¿Qué puedo hacer algo por vos? Simplemente que me escuches, o sí, dame un abrazo, ay, me preparas un mate, no sé, como que también habilitar a que la persona, y no, de vuelta no tener que cargarme yo en adivinar si en ese momento necesito un abrazo, o como decía Liz, solamente era ser escuchada, o un consejo, o sea, como, porque si no de vuelta volvemos a poner el foco, ¿no? En lo que yo creo que vos necesitas en este momento de mi persona, cuando Claro. capaz vos, no sé, todo sí. eso pensaba. Voy a celebrar a ver si funciona esto. Sí, ahí funcionó. Ay, qué Voy bueno. a celebrar. ¿Es automático? Es automático. Pero lo tiene la Mac, no sé si ustedes lo tienen. Ah, Pero, Ah, la pero verdad a mí a veces me pasa también
pero tiene que ver, me parece, con esto que decís de que es mío, ¿no? De que el otro está esperando un consejo. Y por ahí no sé, pero siento que tengo que decir algo porque por ahí me viene a contar, pero por ahí es mío, por ahí no No, está pero es esperando tu consejo. clave, y a él esto es clave lo que vos ves, porque registrar ese primer momento de, no sé, por ahí quiero un consejo. Bueno, eso es lo que lo que está pasando en mi experiencia es eso. Y si quiero un consejo y no se lo doy, ¿entendés? Entonces, como eso es importante registrar lo que pasa en nosotros. Mm, Y a mí lo que me pasaba mucho, y esto ya ni tiene que ver con lo que traías vos, que cuando aprendí a hacer escucha empática, de repente siempre quería hacer escucha empática, ¿no? Y por ahí la otra persona no quería eso. De hecho, hay personas que me decían, no sé qué estás haciendo, pero no lo hagas, por favor. Directamente, como así. ¿Por qué? Porque quizás quieren mi opinión, quizás quieren consejos, quizás quieren que le diga qué hacer. Hay personas que quieren que le digas qué hacer. Quizás porque tenés un nivel de expertise mucho más grande, están perdidas, están desenfocadas, no importa. La empatía es una de las formas de ser, no es la única. No es que si hago empatía soy nene bueno, si no hago empatía soy nene malo. Eso es lo primero que nos pasa cuando aprendemos, ¿no? Ay, qué bueno cuando te escuchan así. Sí, y en su situación está perfecto y está buenísimo. Y creo que es re importante saber y aprender a hacerlo. No es la única forma de existir y de estar. A veces las personas necesitan eso, ayúdame, encuadrame, dame consejos, mentoreame, decime cosas, opiná sobre lo que hice. Todas esas son todas interacciones válidas. Lo importante es darnos cuenta que queremos ser nosotros que necesitar otra persona, como decía Yani. Como bueno, por ahí es más que tenga sentido entre los dos, ¿no? Por ahí yo estoy escuchándolo y me dice, no, 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 decime qué pensás vos. Como soltá eso, no cheques más conmigo, pero no todos nos lo van a poder decir. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. ¿No? Quizás la persona le demos cara como si, como, no, no hagas eso, no sé qué es, pero no lo hagas. Eh, Muchas veces es bien recibido, por eso es bastante tentador hacer escucha empática, porque la otra persona nos cuenta su experiencia, se siente aliviado, explora su mundo, mucho más de lo que lo puede explorar viviendo sola o estando sola. Entonces muchas veces lo agradecen un montón las personas esto, pero no significa que en todo contexto es adecuado, ¿no? Entonces eso es clave. Y se va entendiendo con el tiempo, igual, esas son cosas que se van entendiendo con el tiempo, a medida que uno aprende. Uno intenta, agarra las listitas de CNV, prueba, va pasando cosas con la otra persona y uno va aprendiendo en el camino. Em, pero sí es clave eso. Son niveles o estadios, ¿no? De entendernos a nosotros mismos. Bueno, algo que quiero mencionar antes de que terminemos, porque nos quedan ahora unos minutitos, es ¿qué implica la escucha empática? Bueno, pasa lo siguiente. em, Hay un efecto de escuchar empáticamente, que es medio inevitable. Y el efecto es el cambio. Las personas, cuando nos escuchan empáticamente, nuestra experiencia se empieza a mover. Empiezan a pasar cosas, empezamos a entender cosas de nosotros que no estaban claras para nosotros. Quizás yo no sabía que para mí era importante la coherencia. Y ahora lo tengo re presente y digo, es verdad, es re importante la coherencia. Y ahora quiero saber qué hacer con eso. ¿Cómo hago para tener más coherencia? ¿Se dan cuenta? Como habilita cosas que no eran obvias para mí. Pero cuando otra persona me las dice, es como, sí, estoy re enojado, no me había dado cuenta. Y ahora que lo pensás, siempre estoy enojado con esta persona. Ahora tengo ganas de decirle que estoy enojado. Empiezan a pasar cosas cuando hacemos escucha empática. Esas cosas tienden a cambiarnos. A cambiarnos, digo, internamente. Nuestra experiencia, en vez de bloquearse, se empieza a mover hacia adelante. Yo le digo hacia adelante, es una metáfora, ¿no? Pero empiezan a venir otros sentimientos, otras emociones, otros valores, otras necesidades. Entonces cambiamos. ¿Qué pasa? La persona se entiende profundamente mucho más, surgen nuevos aspectos de la misma persona y además empieza a aparecer, sobre todo si la persona está muy dolida, empieza a aparecer que alguien existo para alguien y alguien es capaz de entenderme mucho más de que quizás lo que me podía entender yo a veces. Como, sí, dijiste exactamente lo que... Ah, nunca pude decir eso. Sí, es eso que dije, esa frase me representa completamente. Y eso tiene un significado enorme. Existo para alguien y alguien me puede entender. Entonces quizás no soy tan extraño como yo pensaba. Quizás no soy tan... ¿cómo lo puedo decir?
quizás no soy tan raro como creía, quizás no soy tan inadaptado como yo pensaba, ¿no? A veces tendemos a ser muy crueles con nosotros mismos. Entonces hay otra persona que me entiende. Y eso es un acto conmovedor para las personas. En este mundo hay alguien que me entiende. Ya el mundo no es lo mismo. Y yo no soy el mismo. Eso, yo le digo reconexión. Pero Rogers, un psicólogo que trabajó muchísimo y con la empatía, y dice, es un poco volver a ser parte de la raza humana. Como de repente estamos reconectados de vuelta y somos parte del todo. Y eso tiene efectos súper transformadores. Entonces, en términos de terapia, porque en la empatía se usa muchísimo en la terapia de desarrollo personal y un montón de cosas, es uno de los factores de cambio más potentes. O sea, si un terapeuta o si un acompañante puede ser empático, es uno de los factores de cambio terapéutico positivo más potentes de todos. Así de importante es. Y esto no tengo acá para compartirles, pero si les interesa les comparto algunas investigaciones que están muy buenas al respecto. Entonces, dicho esto, primero voy a hacer una mini pausa acá. Y acá ustedes me pueden decir, quizás tuvieron la experiencia de que lo escuchen empáticamente, quizás nunca todavía. Y bueno, ahí está la comunidad de la CNB si quieren practicar para eso, obviamente. ¿Resuenan con esto? ¿Tiene sentido? Por ahí no. Me gustaría, antes de moverme, escucharlos un poquito. Sí, todo el sentido. Porque ¿Ok? es como nos reconocemos en todo lo que, o sea, describís, lo hacemos de manera automática. Mm. Y siempre cuando hablo así con compañeros de trabajo digo, nosotros nos desarrollamos, nos formamos en la oratoria y que hay que hablar mejor, ¿no? Para comunicarnos efectivamente, pero la escucha no se desarrolla. O sea, no lo vemos primordial, ¿no? No hay escuchatorias, cursos de eso. Pero hoy tiene sentido en esto que traes, ¿no? Incluso un marco, diciendo, bueno, una herramienta, no sé, perdón, si es una herramienta, la CNB y demás, digo, bueno, hay formas, métodos, ¿no? Así que, nada, gracias. A full, sí, y no sé si alguien quiere decir algo más, pero yo no recibí educación al respecto de esto, lo aprendí de grande. Y creo que Totalmente, a muchas personas les pasó. totalmente. Gracias por compartir. Y me voy a mover al último, y si quieren seguimos igual charlando un poquito más después. Entonces, ¿qué implica en una organización esto? ¿No? En las organizaciones, ¿qué implica? Si la gente cambia, ¿en qué dirección cambia? O sea, cuando hablamos de cultura y de cambio, ¿no? y transformación en las organizaciones, generalmente las organizaciones tienen una idea de hacia dónde moverse. Esa idea puede coincidir o no con mi cambio interno. Entonces el cambio puede estar direccionado desde afuera o aparecer desde adentro. Si yo escucho empática a una persona, el cambio tiende a aparecer desde el enfoque y del encuadre de la misma persona. Entonces, ¿qué van a aparecer? Valores personales, la persona se va a mover hacia la autenticidad, hacia la compasión, hacia la autonomía. Esto es lo más común. Si hablamos de cambio en una organización, las organizaciones tienden a querer que las personas cambien en favor de sus objetivos, en favor de la eficiencia, de la productividad, de la aceptación de las normas. ¿Se entiende por qué puede ser preocupante la empatía dentro de una organización? Yo no sé hacia dónde van a cambiar las personas. No sé si mañana van a querer seguir trabajando. No sé si van a querer seguir haciendo ese mismo trabajo que quieren. Quizás quieren empezar a estudiar otra cosa. El tema es ese, es que nunca se sabe. Las personas crecen en su propia dirección. Las organizaciones proponen sus direcciones, generalmente de arriba para abajo. Voy a dar, no todas, pero muchas veces pasa. Entonces, tiende a ser incómodo para una organización hablar de escucha empática, ¿no? De aceptar a la otra persona y a su experiencia tal cual como es. Y está bueno siempre y cuando se alinee con eso que yo quiero lograr. Si no, me trae complicaciones. Eso puede llegar a pasar. Mi percepción personal, después de unos buenos años haciendo este tipo dedicándome a la transformación organizacional y a la CNB y un montón de cosas, es que las dos se pueden alinear. Esa es mi esperanza. Y que si una persona quiere dejar la organización, vendrá otra. Y esa persona le va a contribuir. Y que si podemos entender mejor nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras intenciones, cada uno, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo.
y vamos a poder elegir si quiero contribuir a esos objetivos, si tengo otro camino en mi vida o no. Pero si los puedo elegir y coinciden, va a ser mucho más potente para todos. Va a haber mucho más necesidades satisfechas para todos. Entonces, desde mi punto de vista, es muy poderoso tenerlo, conocerlo y poder experimentarlo. Porque en el momento en que yo puedo saber cómo es la experiencia de la otra persona y la mía y decir, ah, al final hay un montón de cosas en común. De hecho, esas necesidades, esa hojita de necesidades y de valores, todos la tenemos en común como humanidad. Quizás no todos cuidamos las mismas al mismo tiempo, pero todos cuidamos ese tipo de cosas. Cuidamos la coherencia, cuidamos la compasión, la conexión, el cariño, cuidamos alimentarnos y nutrirnos. El tema es cuándo y cómo. Pero eso se puede resolver una vez que lo sé. Si lo sé, hay infinitas estrategias para resolver eso. Entonces yo creo que es un gran valor. Ahora, sí puede ser desafiante. Si yo soy un departamento de cultura, empezar a enseñar escucha empática y querer controlar lo que pasa dentro de esa escucha empática puede ser realmente difícil. Eh, yo creo que solo lleva un poquito más de experimentación, entender que tranquilamente se puede eliminar esa cosa. Bueno, pues darte las gracias a ti y a todas las personas que se conectaron por este tema que me parece tan importante y para mí muy difícil de ejecutarlo. Entonces, pues mm, sí, muy chévere. La verdad que me encantó y todas las herramientas que dejas allí, las cosas que dijeron todas, pues muchas gracias. Bueno, con esto cerramos entonces el taller. Les mando un abrazo grande Que y estén bueno, por ahí bien. nos vemos en el festival. Gracias. Un Información. Chau, chau. abrazo. Buen tiempo. Chao. Chau.